Hola, buen día. Saluditos. Soy Eugenia y esto es un pedacito de mí. Que Dios te bendiga hoy en este día hermoso, lluvioso, nublado que el Señor nos regala por su misericordia. Su misericordia se renueva todos los días. Que Dios te bendiga, ¿sí? Bueno, quiero hacer una breve oración y quiero dar un pequeño estudio bíblico con la guía del Eterno, con el conocimiento que me ha brindado y espero poder ser de bendición. Querido amado, te damos gracias en este día por la vida, por la salud, por la fuerza, por todos aquellos que estén escuchando, que se tomen un momento de escuchar. Señor, te pido que los bendigas, te pido que obres en cada vida. Señor amado, te pido que tú sujetes mis labios y mi conocimiento, que no sea mi concupiscencia, sino que sea tu Espíritu Santo usando mi vida, Señor, para repartir de las buenas nuevas tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque toda sabiduría proviene de ti, todo conocimiento proviene de ti, Padre Celestial. Gracias y encomiendo esta humilde oración en tus manos, Señor, que tú recibas con un perfume agradable ante tu trono y que cada corazón pueda estar preparado para escuchar de tu palabra, Señor, que puedan recibir lo bueno y desechar lo malo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Vengo preparando en la palabra, vengo puliendo muchas cosas en respecto a el Shabbat. El Shabbat es el día de descanso que Dios santificó, ¿sí? Vamos un poco a la historia, ¿sí? La historia bíblica, más que nada, no la historia humana o la historia que se tergiversó, lamentablemente, por mucho tiempo, ¿no? Así que quería compartirte lo que significa el Shabbat, ¿sí? El día de descanso. Y quiero leerte que está en Génesis. Vamos a ponernos las gafas. Que Dios te bendiga. Esto es en vivo y en directo, así. Te quiero leer en Génesis 1:14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para estaciones y para los días y los años. Así sirvan las lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así que hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar la noche. Hizo también las estrellas, Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Sí, que Dios te bendiga, ¿no? En el tiempo de Dios, que no es el mismo tiempo que nosotros, es comprender que para Dios el día es la tarde y fue la mañana el cuarto día. Que Dios te bendiga. Son cosas que tenemos que reflexionar y meditar, ¿no? Lo que su palabra nos enseña. Quiero seguir leyéndote en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó.
Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Que Dios te bendiga. Qué hermoso que es el Eterno en su creación, ¿no? Que Dios te bendiga. Para que quiero llegar hasta el día ese que dice Génesis 2. Sí, Génesis 2. Así fueron terminados los cielos y la tierra, todos sus ocupantes. El séptimo día, Dios había terminado toda la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y lo santificó el séptimo día. Que Dios te bendiga, porque en él reposó de toda obra de creación que Dios había hecho. Estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Paramos ahí un momento y quiero que podamos meditar, ¿sí? Dios es Dios Todopoderoso. Él lo santificó y lo reposó, no porque Él estuviera cansado, sino porque sabía y quería que nosotros, su creación como humanidad, tengamos presente qué día tenemos esa cita con el Señor, ese descanso. 6 días trabajarás y en el séptimo día cesará tu obra de trabajo y descansarás. El Señor lo creó para nosotros. Es decir, nosotros somos su creación que debemos adorarle, agradecerle, llevarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones, porque realmente quiere que lo elijamos por amor. ¿Sí? Que Dios te bendiga, que así como mandó a su único hijo, que Yeshua Jesús es nuestro reposo, aún así también Yeshua guardaba el Shabbat. También es entender la historia, la época en donde nació Yeshua Jesús, que es judío, que hablaba el idioma hebreo, que guardaba estas enseñanzas que fueron todas resumidas en 5 libros, ¿sí? Que se llama la Torá, la instrucción. La Torá es la instrucción, ¿sí? Y qué importante que no nos olvidemos que a pesar de que los tiempos hayan cambiado, de que no estamos en esa instancia, pero su palabra permanece y Dios hace pacto con el hombre, pacto perpetuo, dice su palabra. Y como también dice en Mateo 17:5, que Jesús no vino a abolir la ley. La ley, traducida la palabra la ley, por decirlo mal traducida, es la Torá. Se entiende que cuando tradujeron estas ciertas palabras, obvio, si vamos un poco a la historia y de cuándo comenzó el alfabeto y de cómo comenzó las consonantes y las vocales, podemos comprender en la historia que fueron cosas que se fueron modificando para el idioma que hoy en día hablamos, el español. Nosotros hablamos el español. Pero hay una profundidad en la palabra hebrea, de la raíz del hebreo, de cosas que se traducieron de distinta manera. Entonces, lo que Jesús decía es que Él no vino a abolir la Torá, la instrucción de Dios Padre que la escribió en las tablas con su dedo en el monte Sinaí cuando se la dio a Moisés. Porque también hay textos que dice, así cuando enseñaba que Jesús mismo enseñaba y decía, lo tienen a Moisés y a los profetas. Si a ellos no escuchan, por más que baje un fantasma,
no lo van a escuchar porque no creyeron en su palabra o porque por ahí no tuvieron el conocimiento de que alguien le explicara la palabra. Y yo hoy, con mucho amor, con la ayuda de Dios, trato de explicarte lo que dice su palabra, ¿sí? Algo que en muchos lugares no lo enseñan tan, por decirlo así, a rajatabla, porque entienden como que la Torá, la ley, porque hay una confusión ahí con la ley, porque Jesús venció la ley del pecado, de la corrupción, fuimos libres de la muerte, que Jesús en la resurrección le sacó las llaves al inmundo de la muerte, porque muerte significa separación de Dios. Y sacó las llaves de esa muerte a Satanás. Lo venció en la cruz, pagó el precio por su sangre. Por su sangre somos salvos. Por gracia, porque la gracia es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Pero eso no quita de que no sigamos las instrucciones de la Torá. Es más, la gracia va junto con la mano de la Torá, ¿sí? Y en muchos lugares por ahí es como que les confronta la naturaleza humana que venimos eh, por, por las cosas que nos hemos creado, por las cosas que nos influenciaron, por lo que nos enseñaron y por las cosas desobedientes que hemos hecho o cometidos y nos hemos hecho ataduras en las cuales Dios con su Santo Espíritu, una vez que lo aceptase en su corazón, una vez que, no solamente que lo aceptase en su corazón, una vez que crees en Jesús. Y creer en Jesús no es solamente decir, yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús, pero sigo haciendo las cosas que le desagradan a Dios, que son muy específicas las cosas que Dios le desagrada, que su creación, que somos su creación más divina, más que los ángeles, más que los animales. Entonces, te llevo un poco a la reflexión de que medites, que nos examinemos. A ver, esto no es para juzgar a nadie ni criticar, porque todos venimos de una historia, todos venimos de renunciar una vieja naturaleza en las cuales éramos ignorantes, fuimos desobedientes, le dimos la espalda al Señor, tuvimos una dura cerviz y Dios te llama con amor. Y si no escuchás con las palabras de amor, así como esta breve enseñanza que yo te puedo dar, o como yo muchas veces la he recibido y he sido desobediente en mi juventud, Dios después llama con dolor. Y te lo digo por experiencia, es más lindo escuchar su palabra y poder decir, Señor, voy a examinarme y voy a reflexionar lo que me querés enseñar. Esa iniquidad que heredé o esas enseñanzas o mal enseñanzas que me adquirí, porque obvio, las masas te influencian, es inevitable, la tecnología, la tele, el entorno, son muchas cosas, aún en tu propia familia. Y, y a la vez es también decir, hacer una separación y consagrante entre vos y Dios. Como dice, no tengan por costumbre como algunos dejan de congregarse. Y de congregarse no es solamente decir, uy, voy los martes, los jueves, los sábados, los domingos a la iglesia. No quiero que lo tomen a mal, porque no estoy en contra de la iglesia tampoco, pero quiero que entiendan bien el concepto de iglesia. ¿Sí? Nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. Sí, tenemos debilidades, tenemos falencias, podemos seguir yendo a la iglesia y podemos estar lleno de un montón de cosas que Dios no le agrada o no se alinea y no podemos ser
un testimonio, representantes de Jesús. Y tenemos que ser luz, representantes de Jesús. No quiere decir que somos perfectos, porque Dios nos perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Y yo en mi consagración he decidido apartarme para consagrarme hoy, que es día de Shabbat, hoy que es día, el séptimo día que el Señor tiene una cita conmigo y tiene su palabra que me revela el alimento espiritual, y la medito una y otra vez y todas las veces necesario hasta que el Señor me quebranta y me hace ver lo faltante que soy ante sus ojos, y que cada día no es que quiera ser mejor que alguien o que quiero agradar el Eterno, quiero poder contagiar lo hermoso que es amar a Yahshua Jesús, lo hermoso que es comprender su palabra, lo hermoso que es poner por práctica, aunque nuestra naturaleza le cueste, pero cuando empezás a hacer los hábitos, empezás a tener hábitos de oración, de consagración, de orar los alimentos, de ponerlo a Dios primero en tu vida, de amar a Dios, primero a Dios, antes que tu pareja, antes que tus hijos, porque Dios es el dador de la vida. Y en Él hay vida y abundancia, y en Él hay vida eterna. Entonces, es amarlo con mis hechos, con mis palabras, ya sea viajando para el trabajo, ya sea cuando vea la necesidad, dar una mano, ayudar, algo. Sabe Dios que pone esos pensamientos de bien, los pone el Señor. Cuando renunciamos a pensamientos negativos y reprogramamos nuestra mente para alinearnos a lo que su palabra me enseña, me edifica, me reconstruye y me fortalece. Estas no son cosas que por ahí yo vengo y te las digo como que, bueno, renuncia a toda tu vieja vida y no te va a costar nada. No, sí te va a costar, pero es necesario. Si amás al Eterno, es necesario que dejes ciertos hábitos, si por ahí no lo conoces bien, que te puedas acercar, ya sea eh, viendo los videos de YouTube, viendo todas las prédicas que hay un montón, llegando también a una iglesia, que te puedan recibir, que puedas también tener esa contención y ese amor como hermanos en Cristo, sin prejuicios, porque nosotros no venimos a juzgar a nadie, ni que nadie nos juzgue a nosotros. Tenemos al Eterno, que es el que examina los corazones y pesa los corazones y los pensamientos, y que lo sabe antes de que lo pensemos y que lo actuemos. El tema es que nosotros tenemos que manifestar ese amor en Cristo. Y tenemos que estar preparados en su palabra, fortalecidos en su palabra. Así que a todos aquellos que, que puedan seguir escuchando de su palabra, los invito a que escudriñen su Biblia, la que tengas, sea Reina Valera, sea católica, sea Kadosh, mesiánica, sea la palabra que tengas. Escudriñala, pero no te quedes tampoco con una sola traducción. Investigá. Te aliento a que investigues. Bueno, sigamos. Es como, bueno, yo ahora que estoy cursando y estoy cumpliendo mi sueño de estudiar en la universidad, y algo que he entendido y cómo los profes te alientan o te dicen, ahí están las bibliografías, tienen distintas bibliografías, compárenlas, investiguenlas, comparen por internet, comparen por las normas APAS y cosas que son muy importantes, que son estudios de mucha gente eh, que estudia y no se queda con una sola cosa. Entonces te invito a que también puedas escudriñar, ¿sí? Que si
tal vez te cuesta un poco las traducciones del hebreo, pero son muy lindas de cómo palabras que se perdieron o no se tradujeron bien y que no están escritas como tendrían que ser. Y, y ahí es donde la interpretación cambia un poco, ¿sí? Pero la palabra de Dios aún así nos lleva a toda revelación. Nos lleva a toda revelación y con paciencia y con estudio es la palabra la que te va a revelar a toda verdad. Sin tampoco ir a las traducciones como te lo digo yo. Yo porque encontré una pasión y le doy gracias a Dios porque reveló este conocimiento, el cual yo te trato de compartir y ser lo más explícita posible. Así que Dios te bendiga y me fui por las ramas. Pero bueno, como decía, como me fui por las ramas, pero en realidad si somos de esa rama que va al tronco, ese tronco que va a la raíz, entonces estaríamos hablando de lo mismo, porque las raíces hebreas es eso, el conocimiento de la palabra son las raíces mesiánicas del origen que el Señor a través del tiempo y de la creación humana de hace más de 2000 años, vamos a decirle, porque en realidad ahí se cuenta de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Que son los 2000 años. Ahí es donde se empezó a pasar el reloj, a este tiempo que estamos. Bueno, que Dios te bendiga. Quería leerte también algo que me llamó mucho la atención. Este es un libro de estudio bíblico Mundo Hispano, que está muy bueno y me falta mucho todavía. Dice, muchos pueblos antiguos le rendían culto a los astros y creían que ellos regían el destino de los seres humanos. El escritor sagrado es enfático en afirmar que el sol y la luna son simples criaturas de Dios y no dioses. Además, deja bien en claro que ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, astros, tienen potestad sobre la vida de los seres humanos. Este texto enseña que los astros simplemente ejecutan las órdenes que Dios le da, por lo tanto, mejor que pueden hacer una persona es confiar su vida en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Así que también es hora de derribar mitos, ¿sí? Tal vez muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo y bueno, es derribar mitos porque realmente se tiene que revelar la palabra. Y está todo aquel, el que por el oír en la palabra es la fe, es tener la fe en Dios, ¿sí? Que Dios te bendiga. Te voy a leer unos par de textos también. Y ahí volvimos porque estaba buscando el versículo. Bueno, estoy usando una Biblia católica. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Sí, quiero hacer nomás un poco un hincapié y espero que no lo tomen a mal, solamente que hay que tener cuidado, cosas que lamentablemente sí se agregaron y se quitaron. Lo bueno que también sí está su palabra, si las estudiamos conforme bien a la teología bíblica, la vas a poder comprender mejor, ¿sí? Y te vas a dar cuenta qué cosas se agregaron y qué cosas se quitaron. Lo que sí que también está muy bueno es la historia que tiene de la historia bíblica en ese tiempo, para comprender cómo fueron ciertos hechos de la historia bíblica, ¿sí? Si vamos al caso, sí, la palabra es una sola, solamente que hicieron muchísimas traducciones y todas las traducciones que hicieron en español quitaron y sacaron cosas, ¿sí? Solamente quería hacer esa aclaración con mucho respeto y mucho amor. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a leer en Juan.
El principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no lo han recibido. Hubo hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen. No era él la luz, sino enviado para dar testimonio de aquel que era la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbraba todo el hombre que viene de este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, y con todo el mundo no le conoció. Vino a su propia casa y a los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, Yahshua, Jesús, le dio poder llegar a ser hijo de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni la concupiscencia de la carne, ni de querer de varón, sino que nacen de Dios por la gracia. Y para eso el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Gloria cual el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. De él da testimonio Juan y clama, diciendo: He aquí aquel de quien yo os decía, él ya ha de venir después de mí. Es más, yo, cuando era antes que yo, de la plenitud de este hemos participado todos nosotros y recibimos una gracia por otra gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo. Que Dios te bendiga. Bueno, quiero leerte por la Kadosh, ¿sí? Que Dios te bendiga. Esta es una Biblia Kadosh. Después, si quiere, a alguien se le interesa, paso la aplicación. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Hubo un hombre enviado por Yahweh, cuyo nombre era Johanán, que es Juan el Bautista. Él vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en Yahweh y estar llenos de la fe para él. Él mismo no era esa luz, no, él vino a dar testimonio referente a la luz. Esa es la voz que clama en el desierto. Eso fue el Juan el Bautista. Que Dios bendiga. Esa era la luz verdadera, que la luz a todos los que entran en este mundo. Él estaba en el mundo fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. Vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh, no por herencia sanguínea, ni por impulso físico, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos sus Shehanim, del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Johanán dio testimonio referente a él, cuando gritó, clamando: Este es el hombre de quien yo hablaba cuando dije: El que viene después de mí ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Gloria a Dios, aleluya. Todos hemos recibido de su plenitud su inmerecida misericordia sobre inmerecida misericordia.
porque la Torá fue dada por medio de Moshe, de Moisés. La misericordia y verdad vinieron por medio de Yahshua y Amahía. Que Dios te bendiga. Bendito sea su palabra. La verdad que este versículo, todo esto lo que cuenta Juan, el apóstol Juan, de cómo el Espíritu Santo le reveló todo, de cómo el Hijo de Dios, el unigénito, fue hecho, el verbo era con él, el verbo fue hecho carne. En el principio era la palabra, y la palabra era Yahweh, su frecuencia, su voz. Usted sabe que la voz necesita del aire para que mueva las cuerdas vocales y poder hablar, ese aliento de vida que es el Espíritu, que creó todas las cosas, ese espíritu de aliento de vida que sopló en Adán. Que Dios te bendiga. Qué hermoso que es el Señor. Y entender sus maravillas. Me gozo porque hoy comprendiendo, y lo que comprendo quisiera transmitírtelo, de cómo su aliento, el aliento de vida del Eterno, que es el oxígeno, lo que respiramos, todo lo perfecto que es la creación de Dios, el ecosistema, que de la nada hizo su creación, que dice, hay un texto que dice que es luz inaccesible, que Dios es luz inaccesible, que te quema, que te consume. Entonces tuvo que crear esa nada, y en esa nada creó el universo, y del universo creó nuestro sistema solar, y del sistema solar la Tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque había caído Lucifer. Entonces Dios fue acomodando la tierra, las aguas, hizo las lumbreras para señales, estaciones, días, meses, años. Mirá la luna, el sol, las estrellas. Mirá su creación. Y en el séptimo día reposó. No porque estuviera cansado, porque se merece toda honra y toda gloria. Y que por gracia somos salvos. Nos dio el acceso y hoy en día somos templo de Dios. Hay mucha historia como para seguir profundizando y cómo del antiguo pacto y el nuevo pacto se unen. Es como, ¿cómo se dice? Ahí no me sale la palabra. Veo como que cada nación, cada pueblo tienen sus reglas, sus leyes, y que nosotros obedecemos, porque también Dios pone a los gobernantes, a los que están, a pesar de que hagan mal las cosas, porque no se sujetan a Dios, porque no lo conocen, porque buscan la avaricia, porque la maldad se acrecentó, porque esto no se trata de lo que tus ojos ven, sino de las cosas espirituales. No es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades que se manifiestan en esta tierra por la caída de Luzbel, porque maldad había en su corazón.
Entonces Dios nos lleva a reflexionar. Si tenemos maldad en nuestro corazón, es renunciarla. Estar lleno de su presencia es estar lleno de, de que a pesar de que me pase de todo, las dificultades, las circunstancias, yo confío en Yeshua Jesús. Yo soy su hija amada. Fui rescatada, fui limpiada, fui lavada, fui redimida. Vos también podés ser redimido si le crees a su palabra. Y qué más lindo empezar desde el génesis, desde el origen, desde el conocimiento de que en el nuevo pacto, que es perfecto pacto, no vino a abolir la ley, no vino a derribar la Torá, vino a abolir la ley del pecado. No adulterarás, no fornicarás, no hablarás mal de tu prójimo, no envidiarás, no hurtarás, no matarás, no adorarás a dioses ajenos, ni idolatrarás a imágenes hechas de madera, de yeso, de lo que sea, ni tampoco a personas que idolatres hoy en día, la moda o cosas que te distraen y te alejan del amor verdadero que Dios tiene para tu vida, de que lo elijas por amor, de que dejes esa vida de preocupaciones, de dudas, de un montón de cosas que a veces los seres humanos nos lleva a un transcurso de la vida a comprender, y parece que hasta que no te das contra la pared un montón de veces parece que no aprendemos. Y todas esas enseñanzas, todos esos latiguillos que Dios permite, es meditar cómo estoy caminando delante de sus ojos, no delante de la gente. Porque, a ver, yo no le debo nada a nadie, nadie me debe a mí, yo le debo al Eterno. Él me da la vida. Él, por su misericordia, me permite estar viva. Y me preparo, quiero que tú te prepares, en que te arrepientas, en que tengas la capacidad, tener la capacidad de reconocer y decir, no, soy faltante, no, bueno, tenía esto no le agrada a Dios, tenía celo, tenía ego, tenía vanagloria, tenía envidia o tenía, no sé, qué sé yo, decía maledicencias, es decir, maldiciones es hablar mal, no sé, tenía cosas que no le agradaban al Eterno. Y Dios quiere revelar esa identidad en Cristo. Esa identidad en Cristo es la que va rompiendo cada estructura mental que nos hemos creado como seres humanos, buscando la razón. No me interesa tener la razón, porque mi razón puede estar equivocada. Me interesa hoy en día escudriñar su palabra y que me enseñe cómo pensaría Jesús, el Eterno, en qué se agradaría de mí. Pero si hay algo que a mí me lastima y me destruye, tener odio, rencor, resentimiento, no es porque la otra persona lo tiene, es porque está en mi corazón, porque lo que contamina el hombre, es decir, lo que contamina a otro, es lo que sale de tu hablar, de tus palabras, a otra persona. Y a veces tenemos que sujetar, porque no es solamente pedir perdón, es cuidar el corazón del otro, porque no sabes de qué historia vino. Y no es porque se quiera justificar, pero que podamos ser más
con empatía, con mansedumbre, con amor. El amor echa fuera todo temor. El amor vence. Y si no tengo amor, tengo que aprender. Tengo que aprender de Yeshua Jesús. ¿Qué más amor? Que Dios dio a su Hijo por amor a la humanidad que vivía en pecado. No solamente por el remanente que ya le adoraba, por toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, mas todos lleguen a tener vida eterna, porque Dios nos creó para la eternidad, pero el pecado nos separó porque escuchamos al impostor, ya sea a Eva, a Adán y todas las generaciones que se equivocaron. Y Dios empezó con Abraham, y de ahí empezó el plan de salvación de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Y todo es el plan de salvación de tu alma. Del polvo somos, al polvo volveremos. Entonces, ¿cómo puede ser que si reflexionamos el día del Shabbat, el día del reposo, que no lo tengamos en cuenta? Te cuento la historia. Bueno, hago una aclaración breve. El emperador romano Constantino promulgó la primer ley civil sobre el día del Shabbat, sobre el día del reposo, del año 321 después de Cristo, que fue también cuando ya estaba la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y este pequeño remanente que seguían a Yeshua Jesús y se mantenían fiel en la Torá. Ahora fíjate cómo el ser humano, una persona, porque era el emperador de ese reinado en Roma, cambió algo yendo en contra de lo que Dios puso en su palabra. Así que vos fíjate cuántos años de confusión, cuántos años. Esto fue después de Cristo. También Yeshua, Yamahía, Cristo Jesús, del tercer día de las fiestas de primicias. En fiesta de primicias, Yeshua Jesús resucitó y predicó 40 días. Y después dijo que se tenía que ir, que otro mayor iba a venir. Y a todo aquel que cree en Yeshua Jesús y que lo iba a recibir, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Todo ojo lo vio elevarse a los cielos. Entonces, el Espíritu Santo, a todo aquel que cree en Cristo, mora ese Espíritu Santo. Dios nos dio a todos una medida de fe. Depende de cada uno que esa fe aumente. ¿Y cómo la aumentás? Creyendo en Jesús, estudiando su palabra, y de lo que aprendés de su palabra y de lo que meditas en su palabra de día, de noche, la sellarás en tu mente y en tu corazón. Y ahí, en tu corazón, en tu ser, en tu interior, el Espíritu Santo mora en este templo
es el que te convence de pecado, el que te convence de... No, no es por ahí, es por acá. No, el día del reposo no es el domingo, es el Shabbat y le puso nombre Shabbat, día de reposo, día de descanso. Fue el séptimo día que lo santificó. También quiero llevarte a la comprensión así como decía, y fue hecho la tarde y la mañana un día. No son los mismos tiempos. Por eso se nos hace tan difícil al ser humano comprender sus escrituras. Por eso te lo trato de compartir con mucho amor y con la historia. Búscala, están en todos los libros. También te quería compartir cómo dice el alfabeto. El alfabeto, ¿sabes en qué año se creó? Es decir, los fenicios crearon en 1950 a.C. solamente las consonantes. Por eso, el nombre de Dios, el verdadero, Yu, Het, Ba, He. Yu es Y, He, la H, Ba, W, G, H. Y de ahí viene Yahweh. Son las 4 consonantes. Es más, son las 4 consonantes que es lo más cerca de saber el nombre verdadero de Dios. La transliteración, el proceso de cambiar las letras al idioma, al alfabeto, como al alfabeto latín, cambiaron, porque obvio, todavía no, es entender ese conocimiento que no estaba todavía, se fue evolucionando. Los griegos en el 800 adaptaron el alfabeto de los fenicios. Usaron el conocimiento de los fenicios y lo fueron adaptaron e hicieron las vocales. No todas. Y después los romanos adaptaron el alfabeto de los vecinos. No, los griegos adaptaron también, sí, de los fenicios. Y después los romanos adaptaron el alfabeto de los vecinos italianos, que es su propio idioma en latín. Y en el año 1524, esa fue la fecha que existió la vocal J, que se usaba como IA, 2 IA, que era la Y, y en el año 1726 fue el primer diccionario académico que separaron definitivamente las 2 I con la Y, implementaron la J en este idioma como tal, hoy en día lo usamos. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo de una cosa a la otra? Para llevarte a la comprensión de cómo las cosas fueron evolucionando y las fueron descubriendo y a la vez las fueron cambiando para adaptarla al idioma que hablamos hoy. Porque muchos he escuchado que te dicen, no, Yahshua trae salvación. Y Yahshua tiene el nombre en Yahshua, el verdadero nombre de Dios Padre, Yahweh, que fue traducido de Yahweh a Jehová, Yahshua a Jesús. Igual hay otras traducciones más, la hago más simple para llevarte a tu comprensión. Que Dios te bendiga, que sea de bendición. Y para ir terminando, quería leerte de un diccionario que tengo acá, diccionario bíblico. Te voy a tratar de leer un poquito más. Traducción del Torá, instrucción, enseñanza, revelación.
válida expresa la voluntad de Yahvé. Por su obediencia y confianza en la promesa de Dios, a Abraham se le acredita el cumplimiento antes de ser codificada. El pacto de Yahvé con su pueblo se basa en la obediencia, fe y amor. Emuná, confiar, creer y obedecer. Emuná significa eso, confiar, creer y obedecer. Que esta demandada confirma la fe del individuo redimido con su conducta y el culto en la comunidad. Que Dios te bendiga. Esto es lo que significa de la palabra ley, que es la Torá. Que Dios te bendiga. Bueno, ahora sí, voy terminando. Espero que haya sido de bendición. Sé que el video es largo. Y dice Génesis y la ciencia. Génesis es un libro que tiene ciencia. Habla de ciencia. Es corroborado por ciencia, pero no es un libro científico. Génesis, con la rigurosidad del método científico, Génesis principalmente es un libro de fe, un libro teológico. Todo lo presenta y explica desde la perspectiva teológica y de fe, el origen de todo cuando existe en el Supremo Creador. Con una hermosa poesía narra 2 primeros capítulos el origen de la creación, como naciendo en el corazón de Dios el hombre. En el corazón de Dios el hombre. Como corona de la creación, nace en el corazón y en las manos del Señor. A los sucesos siguientes, como la población de la tierra, a partir de la primera pareja, el inicio de la maldad en el mundo y sus consecuencias, junto a la intervención de Dios, para llevarnos hasta Abraham y la historia patriarcal, que da inicio al plan de salvación. Base científica, cronológica y arqueológica, por mencionar algunas disciplinas de la ciencia. La antigüedad de los sucesos, la época, evidencia escrita y estragos del tiempo sobre los lugares que atestiguan los eventos son parte de los grandes obstáculos que hay que saltar para establecer un fuerte vínculo entre Génesis y la ciencia. Se trata entonces de que la ciencia corrobore Génesis, que el Génesis se acople a la ciencia. Entre las dos disciplinas se cumple una muy práctica sinergia, cuando ambas interactúan en el campo común de la fe y de la capacidad humana de investigar y trabajar datos concretos. En el Génesis hay, indudablemente, eventos y lugares arqueológicos ha investigado y confirmado. La historia universal. No se trata de enfrentar para confirmar o desvirtuar, sino de encontrar un apoyo estratégico que alimenta la fe y reconoce el avance del hombre en el campo científico. Sin embargo, todo se haga para ser confirmado que la Biblia tenía la razón, que su palabra es fiel y verdadera. Que Dios te bendiga.